Ok, bien. Entonces, ahora sí, nuevamente un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández. Soy el tutor, facilitador, profesor del taller de certificación en sistematización de experiencias, entendido como planes, proyectos, políticas, etcétera. Nos vamos a enfocar más, obviamente, en el instrumento proyecto. Les mando mis saludos desde Holanda. Estoy en una ciudad llamada Nooddorp, cerca a La Haya. Y bueno, la idea de esta sesión es dar una, tener una introducción al curso, conocernos mejor. Si tienen alguna consulta o duda, recuerden, tenemos una presentación que la quiero hacer lo más corta posible. No me quiero extender mucho, por eso voy a poner el tiempo. Si ustedes tienen alguna consulta o duda, algo no está claro o quieren explorar un tema en particular, tengan absoluta libertad para hacer la consulta que ustedes deseen. Si por obvios motivos el sistema se cae o algo sucede, como suele suceder, dadas las conexiones de Internet, ustedes solo deberían de utilizar el mismo link que ustedes ya tienen. ¿Sí? Sí, Norma está en Israel y ella es de Argentina. ¿Eh? Bien, entonces comenzamos desde ya. Eh, Vamos a tener una presentación, como les comentaba, de una media hora máximo. Si lo puedo hacer en menos tiempo, mejor, porque la idea es que ustedes recuerden que ya tienen los alumnos del curso, ya tienen el acceso al aula virtual, ya tienen también los materiales, lecturas, otros videos que hemos hecho, presentaciones, etcétera, ¿sí? Y también tienen acceso a los exámenes que son los conducentes a la certificación. Eso lo podemos explicar un poco más adelante. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con la presentación. Cada cierto tiempo voy a hacer una pequeña pausa para ver cómo están ingresando, porque me parece que yo tengo que darles el acceso directamente. Y lamentablemente, cuando estoy en la presentación, en el mismo tiempo no puedo eh, ver cómo ustedes van ingresando. Entonces, recuerden que tenemos un chat vía WhatsApp, y si ustedes tienen alguna consulta o duda, pueden utilizar ese chat. Para mí no es problema si ustedes desean utilizar el WhatsApp o utilizar el chat que tenemos aquí. Cualquier medio de comunicación es aceptable. Si ustedes desean, del mismo modo, hablar por el micrófono, lo pueden hacer en cualquier momento. Solo les pido las intervenciones que sean cortas, directas, ¿sí? Si tienen una pregunta, directamente la pregunta, una pregunta por persona, porque obviamente necesitamos ser eficientes en el uso del tiempo. Bien, entonces, a ver si tenía aquí una consulta en WhatsApp, y no se está abriendo. Bueno, se está abriendo, pero poco a poco, más rápido si lo veo del celular. Estamos en electricidad, no puedo empezar. Bien, de una persona que tenía un problema de contacto. Bien, lamentablemente así pasa. Bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión de hoy. Como les comentaba, esto está dentro del taller de certificación profesional en sistematización de experiencias. Vamos a enfocarnos más en lo que es el instrumento proyecto, pero esto se puede aplicar a políticas, planes, programas, intervenciones de cualquier naturaleza de entidades tanto públicas como privadas. Bien, entonces, este es el ciclo más o menos común que se sigue en el proceso de sistematización, ¿sí? Vamos a trabajarlo durante el resto de este taller. La idea es, por cada peldaño que tenemos que avanzar, vamos a trabajar un instrumento distinto. O sea, la idea es que ustedes terminen este taller sabiendo cómo sistematizar y teniendo un plan para una sistematización, ¿sí? Con los elementos básicos, esenciales para poder sacarla adelante. Y cada elemento, cada peldaño, digámoslo así, tiene un instrumento en particular. ¿Sí? Hay un instrumento para definir la experiencia, un instrumento para la metodología, etcétera, etcétera. Bien.
Entonces, seguimos adelante. Este es el taller número 1. Básicamente vamos a ver el tema de las generalidades, de la sistematización de proyectos, conceptos básicos que todos deberíamos de manejar. Algunas cosas las voy a pasar por alto. Si ustedes tienen una consulta puntual, me la dicen. Si no, algunos elementos los dejo de alto, los dejo pasar porque los alumnos del curso ya han recibido, ¿sí?, el material. Y me interesa mucho tener un poco más de tiempo. Esta sesión dura 90 minutos máximo. Me interesa mucho tener el tiempo para que cada uno de los alumnos del curso tenga oportunidad de presentar su objeto de sistematización, ¿sí?, su proyecto a ser sistematizado. Entonces, la sistematización está dentro de lo que podemos identificar como generación de conocimiento, ¿sí? Puede ser, yo la pondría, no a la par, ¿no?, por un tema de tiempo, por un tema de etimología, etcétera, a la par de una investigación científica, ¿sí? Pero lo cierto es que es posible generar conocimiento científico, ¿no?, propiamente científico, con, con su metodología propia, desde la perspectiva y metodología de sistematización. Yo ya he asesorado algunas tesis sobre eso, a nivel de maestría, a nivel de pregrado, y sí es posible hacerlo, ¿sí? Obviamente para eso se requiere un acuerdo con la entidad académica, universidad, para que la metodología le den luz verde a la metodología, ¿sí? Eh, También lo ideal es que, o lo usual, es que estas metodologías de sistematización se utilicen para generar conocimiento de las experiencias de entidades públicas como privadas, ¿sí? O sea, tenemos una entidad, por ejemplo, tenemos una entidad del Estado que ejecuta programas, proyectos por años, y como nosotros sabemos, se repiten y repiten constantemente errores, ¿sí? O hemos aprendido mucho, pero no se ha documentado esa información. No se han extraído los conocimientos necesarios o los conocimientos relevantes para poder mejorar la práctica, ¿no?, que es lo que generalmente se desea. Y un instrumento es la sistematización. Bien, entonces, vamos a poner esto por acá para que no me estorbe. La sistematización, comprendamos, se centra en una reflexión sobre nuestra propia práctica, ¿sí?, en una reflexión sobre la experiencia que hemos tenido, ¿ok? Ahora, obviamente hay no una contraposición, pero un enfoque distinto con lo que es eh, la aproximación científica clásica hacia la realidad, ¿no? En este caso, nos aproximamos a la realidad desde la realidad misma, ¿sí? Hay enfoques científicos que sí lo hacen, ¿sí?, con participación directa del investigador, pero lo que usualmente hacemos es generamos unos conceptos, unos marcos teóricos, y en función de ese cuerpo teórico, de ese framework, de ese marco teórico, aproximamos a la realidad. Por ejemplo, para hacer investigación en ciencias políticas, lo que hacemos es, tenemos un marco teórico, por ejemplo, realismo, ¿no?, que personalmente es el que explica mejor lo que pasa a nivel mundial, la situación en Ucrania, con Rusia, la guerra, etcétera, se explica claramente desde el enfoque realista, ¿no?, de la geopolítica o de la ciencia política. Entonces, este marco teórico nos permite entender esa realidad, ¿ok? Pero en este caso hacemos lo opuesto, vemos la realidad y desde esa realidad misma tratamos de extraer experiencia, conocimientos. Obviamente tiene ciertas limitaciones también que vamos a ver más adelante con más calma. Bien, bueno, seguimos. Este es el taller 1. Ya, me fui al anterior sin querer. Bien, seguimos adelante. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque ya lo hemos visto en una sesión anterior, y ustedes pueden tener acceso al video que se hizo, se puede ver, o sea, no tengo por qué repetir lo mismo más de una vez. Generalmente lo que quiero es que esto se comprenda, lo que quiero que se comprenda finalmente es que
La sistematización de experiencia es un método participativo para generar conocimiento, ¿no? Generalmente de un proyecto, ¿sí? Lo más relevante es aprender de la práctica y haber participado de la experiencia, ¿sí? No importa si el proyecto fue exitoso o no, lo importante es que seamos capaces de extraer conocimiento, lecciones aprendidas de esa experiencia. Y un tema importante es haber sido protagonistas, ¿sí? Haber participado. Y lo ideal, mejor dicho, de lo que debería ser sí o sí, es que nosotros como participantes, nosotros seamos los que generemos la sistematización. Yo he participado más de una vez en diversos procesos de sistematización y como asesor, y mi sugerencia es hacerlo con un equipo base de la entidad, con un asesor que ayude en temas metodológicos. Denme un segundo para ver quién se está uniendo para admitirlo. Peggy se está uniendo. Ok, ya la admití. Entonces, seguimos adelante. Bien. El proceso de sistematización, esto lo voy dejando porque básicamente tenemos que generar el marco, es qué cosa queremos sistematizar, en qué nos vamos a enfocar, el contexto de lo que está pasando, la historia es una línea de tiempo del contexto en función de lo que se hizo, lo que se implementó, poniendo énfasis en los elementos más importantes, ¿sí? Esto lo dejo de lado porque lo vamos a ver más adelante con más calma. El análisis crítico tiene que ver con revisar la información que hemos encontrado en función de de cuestionarios, de preguntas, metodología que tenemos que diseñar e implementar para finalmente poder difundir esa información. Eso lo vamos a ver con calma durante el resto del curso. No es necesario que nos enfoquemos tanto en eso. Un tema importante que nos han pedido más de una vez es el tema de la certificación. ¿Sí? Siempre nos preguntan, queremos saber qué cosa es la certificación, cómo es, qué cosa tenemos. Aquí, bueno, aquí en realidad es el ejemplo concreto de lo que ustedes pueden obtener. Este es un certificado que está verificado, o verificable, mejor dicho, vía la Universidad de UCEM y Sinergias, con un código único para cada uno de ustedes. Si ustedes tienen un puntaje arriba de 90, tienen una especie de sello de oro que da, que pone énfasis en la excelencia obtenida en el curso. Y lo que generalmente suele suceder es que más de una vez nos han enviado correos electrónicos desde entidades públicas, ¿sí? Personas que están en concurso público para acceder a ciertos puestos o ascensos, nos escriben y nos piden referencias sobre la persona que obtuvo este certificado y nosotros damos la referencia porque obviamente tenemos el registro, ¿sí? Y de igual forma para entidades privadas. Bien, entonces eso es lo importante con respecto a la certificación. No es en realidad lo más importante, ¿sí? Pero sí es relevante para efectos de probar. Lamentablemente vivimos en un mundo que los papeles cuentan. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? No, ok, pues seguimos adelante. Bien, entonces, seguimos con los temas que nos convocan. Este es el módulo 1, como ya habíamos visto, ¿no? Entonces, un tema que me quiero desviar un poquito y lo que voy a hacer es, porque ¿tienes alguna consulta? Jorge, ¿has levantado la mano? ¿Hay alguna consulta? Ok, entonces yo espero 5 segundos. Si no hay... ¿Pudieras regresar la diapositiva anterior, por favor? Ya. ¿Hay alguna consulta puntual? Porque la puedo regresar, sí, con gusto. A ver, espera, un segundo. Previos. Esta. Esta es la anterior. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Cuál es la consulta? El sistema, el proceso. Esta es la forma de sistematizar, ¿verdad? Es un pantallazo que nos muestra los pasos
principales, los elementos principales de un proceso de sistematización. Referencia, por Por favor, favor, prende un les voy a pedir micrófono. que apaguen su micrófono si no están interviniendo, o si hay un audio pasando cerca de ustedes, apaguen su micrófono, por favor. Ya, ok. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a tener que hacer. Ok, ya. Bien, entonces no sé si había otra consulta. Ujú. Ok, entonces apago los micrófonos. Espera, un segundo. Creo que lo voy a hacer como defecto. Y si ustedes quieren, se pueden... a ver, un segundo para buscar esta opción. Es importante que nos organicemos bien en esto porque no queremos perder tiempo. Entonces, es importante que, si les pido por favor que aparezcan, lo hagan, ¿no? Eh, para que todos podamos tener una sesión limpia. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a recomenzar. Jorge Jiménez. Ok, ya, perfecto. Ok, seguimos adelante. A ver. Bien, entonces esto era... Ok, hay un tema que hicimos una investigación rápida hace unos meses sobre los temas de post-COVID, y es un tema que me interesa compartir con ustedes de manera muy rápida. La verdad no me voy a demorar más de un minuto en plantear estos temas, porque es importante la generación de conocimiento después de la era post-COVID, ¿no? Sé que en algunos lugares todavía estamos con COVID, pero donde yo estoy, por ejemplo, ya no hay ninguna restricción. COVID no existe, ¿ok? Obviamente todavía está allí y obviamente va a regresar, ¿sí? Y si no es COVID, va a ser una influencia que puede ser peor todavía, ¿sí? Entonces es importante que reconozcamos eso y ver que hay algunos temas que tenemos que manejar. Primero, eh, luego de hacer una suerte de experiencia de sistematización con lo que pasó en estos 2 años, es importante reconocer que la información confiable, fácil de encontrar, es fundamental en tiempos de incertidumbre, ¿sí? Ustedes saben que hay muchos fake news, ¿no? La posverdad, etcétera. Entonces hay mucha mentira, y no, más que mentira, idiotez, estupidez, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros tenga y formas de poder acceder a información fidedigna, ¿no? O ser capaces de generar información nosotros mismos, ¿no? Que podamos contrastar, ¿sí? Para no cometer errores terribles que a muchas personas incluso les puede costar la vida, ¿no? Yo ya he conocido más de una persona, incluso en Holanda, que ha fallecido porque no se quiso vacunar, ¿no? Entonces, recordemos eso. Segundo, tenemos que tener mayor énfasis en la flexibilidad, ¿no? En la flexibilidad en horarios. Ahora que mucha gente ya ha probado, y no es para todo el mundo, yo lo entiendo bien, pero ahora que mucha gente ya ha probado los temas de la virtualidad, el trabajo remoto, que no es para todo el mundo, obviamente, ¿sí? Eh, Hemos encontrado que muchas empresas privilegian, o que muchos trabajadores en realidad están buscando ahora empresas o trabajos que privilegien más los temas de flexibilidad. Por ejemplo, flexibilidad para horarios de entrada, flexibilidad para días de trabajo, flexibilidad para trabajar 50 es presencial, 50% virtual, flexibilidad para si tengo que llevar a mi hijo al colegio, si tengo que llevar a mi hijo al fútbol o a mi hija al ballet, etcétera, ¿no? O al revés, también es posible, ¿no? La empresa o la entidad me da esa flexibilidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son temas que no solo son de Europa. O sea, no solo porque estamos en Europa los temas de flexibilidad son importantes, eso debería ser importante para la productividad en cualquier parte del mundo, porque lo que queremos es ser productivos, ¿no? Y un trabajador en un ambiente inflexible produce menos, simple, ¿no? Público o privado. La inteligencia artificial es una herramienta esencial, ¿no? Para una organización. Sí,
¿ok? Cualquier entidad que no esté trabajando en ese momento, automatizando sus sistemas, no solo industrias, ¿ah? ¿no? Se va a ver en desventaja. Pero eh, debemos de brindar un servicio auténtico, con personas, ¿sí? No con robots. Si ustedes alguna vez han tenido un chat, ¿no?, de inteligencia artificial, se van a dar cuenta que son pésimos, especialmente en América Latina, con toda la pena que yo que pueda tener sobre eso, ¿sí? Entonces, el servicio al cliente es muy importante, ¿no? Persona a persona, atención, la atención individualizada es muy importante. Eh, la transformación digital a alta velocidad y paso a la nube, ¿sí? Como ya nosotros sabemos, nos hemos tenido que virtualizar de la noche a la mañana, y es algo que se va a quedar. Muchas empresas, yo lo estoy viendo, muchas organizaciones, especialmente en el ámbito latinoamericano, están retrocediendo. O sea, todo lo que se avanzó con la virtualidad, con trabajo remoto, con automatización de sistemas, etcétera, se ha retrocedido, ¿sí? Lamentablemente. Una mayor confianza en el trabajo remoto, información y orientación coherentes. Bien, son esos temas y seguimos adelante. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué cosa queremos? Queremos generar un espacio de experimentación y adquisición de herramientas metodológicas para sistematizar proyectos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo queremos hacer? Trabajando con sus propias experiencias. La idea es que cada uno de ustedes venga con un proyecto y ese proyecto sea posible de sistematizar. Lo que queremos es tener un enfoque participativo. Les voy a dar la opción de que lo hagan de manera individual si lo desean, o lo hagan de manera grupal. Mi sugerencia es, si ustedes son parte de una entidad y son más de una persona de una organización, trabajen en grupo, ¿sí? Dos personas hacen un equipo sin ningún problema. Si ustedes quieren trabajar individualmente, individualmente lo pueden hacer, pero mi sugerencia es, en la medida de lo posible, traten de trabajar grupalmente, porque la sistematización es un proceso participativo, no se trabaja, no se sistematiza individualmente desde el escritorio, se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, eso es importante que se reconozca. Y en esta experiencia, eso debería de resaltarse. Bien, seguimos adelante. Ahí. Bien, ahora, tenemos la realidad, ¿sí? Observen este iceberg que representa la realidad. La realidad tiene aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y un gran etcétera, ¿sí? Aspectos que no estamos, culturales, etcétera, que también deberían estar acá, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, nos estamos enfocando básicamente en la punta del iceberg. Y eso es importante que seamos conscientes de eso, que no estamos viendo una, eh, una visión completa de la realidad. Y es esencial que estemos conscientes de eso. Bien. Ahora, ¿esto por qué? Porque los proyectos que nosotros vamos a querer sistematizarlos, o las experiencias que queremos sistematizar, están dentro de un proceso de desarrollo del cual muchas veces no somos conscientes, ¿sí? Ahora, ya lo he dicho esto más de una vez en otras conferencias, en otros cursos incluso, que en países como el primer mundo, llámese Europa, Estados Unidos, Japón, por ejemplo, los procesos de desarrollo son un poco más conscientes, ¿sí? O sea, hay un poco más de claridad sobre lo que hacemos en función de proyectos y proyectos de desarrollo, ¿ok? O enfoques de desarrollo, ¿sí? Eh, en América Latina eso es un poco más difícil de evidenciar, ¿sí? Porque hay cambios políticos, hay el tema de inequidad es muy importante, el tema de pobreza, instituciones que no funcionan, eh, etcétera, informalidad, etcétera. Todos esos temas y los problemas cotidianos que son del día a día, ¿no? Aquí también los hay, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Pero todos esos elementos nos hacen, no nos permiten ver el rumbo del desarrollo. Existe, ¿no? Está presente, pero lamentablemente a veces es absolutamente opaco por los elementos como que les acabo de comentar.
Entonces tenemos este proceso de desarrollo que tiene objetivos de desarrollo, o si ustedes lo quieren vincular con los objetivos de desarrollo del milenio también, ¿no? Tenemos otra discusión sobre los ODM, o sobre los objetivos de desarrollo sostenible, mejor dicho, ¿no? Que son criticables, que son incoherentes, que son no realistas, etcétera, ¿sí? Que hay mucho por avanzar, que tienen que avanzarse todos a la vez, hay que dar prioridad, etcétera. Es un tema que es universal, ¿no? Algunas realidades tienen ciertas prioridades, otras no, ¿no? Es un tema que podemos discutir más adelante, pero en realidad no es el tema del curso. En este caso, nuestros proyectos de desarrollo, los proyectos que vamos a implementar como soluciones a los problemas que vamos a enfrentar en ese proceso de desarrollo, son las experiencias que queremos sistematizar, ¿no? Que generarán impactos, resultados, productos, y se dan dentro de una esfera política, ¿no? Cómo se hacen las cosas, quiénes las hacen, acuerdos, y una esfera ética que tiene que ver con lo qué cosa es correcto, qué cosa decidir, qué cosa hacer. Y hay diversos actores, Estado, sociedad civil, los individuos, empresas, etc. Bien. Entonces, un tema importante que tenemos que salvar es comprender que la mayoría de la gente no quiere compartir conocimientos, ¿no? Y tenemos que reconocer eso. Ahora, reconociendo por qué no quiere, de pronto podríamos convencer a nuestras entidades o a nuestros pares o a otras entidades de que lo hagan, porque de esa forma podemos gestionar mejor procesos de desarrollo y procesos de aprendizaje también. Primero, que el conocimiento es poder, ¿sí? El que tiene conocimiento, si ustedes tienen experiencia con gerentes o son gerentes, básicamente eso nos pasa cuando cuando dependemos de un gerente. Hay cosas que no nos dicen, hay cosas que nos ocultan, cosas que es una manipulación de la información, ¿no? ¿Y por qué el conocimiento es poder? ¿Sí? Hay muchas áreas que son opacas a nosotros, porque obviamente si sabemos algo podemos navegar mejor dentro de la empresa o dentro de la entidad, ¿no? Eso se ve mucho en entidades públicas, por ejemplo, bastante claro, y también en entidades privadas, ¿no? Otro tema es no tener tiempo, ¿sí? Estoy muy ocupado con mis actividades normales y no tengo tiempo para compartir lo que he aprendido, entendiendo que si comparto lo que he aprendido, a facilitar el trabajo a otros, y eso me va a redundar en hacer mi trabajo a su vez más fácil, ¿sí? Es importante que reconozcamos eso. No, tengo mucho trabajo real que hacer. O sea, mucha gente piensa que gestionar conocimiento y compartirlo no es trabajo, ¿sí? Que lo que me tiene con dolores de cabeza todos los días, eso es el trabajo, ¿sí? Nuevamente entendiendo cómo, que aprendiendo de nuestros errores, podemos evitarlos, y aprendiendo de lo que hicimos bien, podemos replicarlo, ¿no? Entonces, eso es relevante que se reconozca. Otro tema que suelo ver es que la gente dice que este no es mi trabajo, ¿no? Generar conocimiento y aprender de otros y hacer que otros aprendan no es mi tema, ¿ok? Eso obviamente es un error. Eh, Solo estás usando las ideas de otras personas y tomando el crédito, ¿no? Obviamente aquí tiene que haber un tema de dar crédito a las personas que generaron ideas, ¿no? Y para eso hay procedimientos, no es tan complicado, ¿no? Las personas generalmente quieren hacer las cosas a su manera, en cada organización hay una especie de cultura, tradición, si se quiere. Siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Y siempre nos hemos equivocado así, ¿por qué no nos seguimos equivocando como siempre? ¿No? Yo también les podría decir. Eh, Así es como siempre se ha hecho. Eh, ya tenemos demasiada información, ¿sí? La idea de los procesos de sistematización no es generar más información, es generar conocimiento. Entonces hay una diferencia entre data, información, conocimiento, que lo podemos ver con más calma durante el resto del curso, ¿sí? Pero comprendiendo que sobrecarga de información es, por ejemplo, lo que ustedes tienen en las redes sociales, ¿sí? Que ni siquiera es información, ¿no? Para mí son datos, ¿ok? Incoherentes, sesgados, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es en realidad generar conocimiento que nos ayude a tomar decisiones
nos ayuden a tomar decisiones. Nos dicen que ya deberíamos saber todas las respuestas. Eso no es cierto. Nadie entra a una entidad. Ustedes pueden tener 20 años de experiencia, entran a una entidad nueva, no significa que ustedes ya saben todo, ¿no? Y así ustedes estén en una entidad por 20, 25 años, eso no significa que ya lo saben todo. En mi experiencia, lo que yo he visto es que alguien con 25 años de experiencia simplemente es alguien que aprendió todo en 5 años, o aprendió todo en 2 años, y ha repetido el resto de los años lo mismo, ¿sí? A veces cuando a alguien se le quiere sacar de su caja, ¿sí? O de su torre, se encuentran perdidos, sí, no debería de ser así. Eh, es una moda, ¿sí? Pensamos que va a pasar y no es así. La gestión del conocimiento está para quedarse. Las empresas, entidades que gestionan y generan conocimiento son las que sobrevivirán en el futuro, ¿sí? Y ¿qué hay para mí? Crecimiento profesional, más dinero en promociones, etc. Bien, y el tiempo. Business. Denme un segundo para seguir controlando el tiempo antes que se nos... Ya, que vamos a dar un poco más. Ok, eso justo, esto lo que les comentaba sobre, tenemos datos que son asociados a objetos, materiales, ¿sí? Tenemos una estructura y una metodología, ¿no? Una estructura, por ejemplo, es un proceso, un sistema dentro de una eh, organización. Lo que queremos es asociar estos datos a un contexto, ¿sí? Y eso obviamente, eso lo tienen que ir pensando para cada una de sus experiencias, ¿sí? Esos datos que tiene su proyecto, en este caso la estructura, metodología, los datos de cuántas personas se atendieron, qué cosas se les dio, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuántos edificios se construyeron, cuánto costó, etcétera, etcétera. Eso, sumado a la experiencia, al hecho de que nosotros lo hicimos, nosotros lo reconocimos, eso genera, eso es lo que vamos a llamar información. Vamos a admitir nuevamente. A ver, sí. Bien. Y lo que llamamos conocimiento está asociado a las personas y a la organización, ¿sí? En este caso, está vinculado al tema de habilidades personales y organizacionales, ¿no? Es cómo usamos esa información, ¿no? Eso es lo que generalmente nos va a dar el conocimiento para poder tomar conocimiento que es importante y es relevante porque nos permite tomar decisiones, ¿sí? Y eso está orientado a la acción, ¿sí? Obviamente a la acción en función de mejorar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a llamar finalmente el capital intelectual, ¿sí? Que es el capital más valioso de una entidad. Y si una entidad sabe cómo hacer las cosas, eso es mucho más valioso que las máquinas o que los edificios, ¿sí? O que el aspecto físico, porque eso se puede conseguir, ¿sí? Un terreno se puede conseguir, un edificio se puede construir, ¿sí? O se puede conseguir también, pero el capital intelectual es más difícil de generar. Bien, esto sí lo dejo de lado porque el tiempo se nos va a ir en eso. Básicamente es una manera de ver el ciclo del proyecto, ¿no? Desde el momento de la identificación del problema u oportunidad a lo que es el diseño, a ejecución y la evaluación, seguimiento y evaluación. ¿En qué nos interesa en este caso? Eso sí es relevante. Nos interesa en el proceso de sistematización enfocarnos en ciertos temas, y eso depende de cada uno de nosotros. Si uno puede hacer la sistematización desde estos diversos puntos, en estas diversas etapas del proceso o del ciclo del proyecto, ¿sí? Lo que generalmente suele pasar es que se va a tratar de sistematizar cuando ya la experiencia terminó, ¿ok? Pero es importante que reconozcamos que es posible hacer sistematización en estos diversos momentos. Yo sugeriría que sí se haga al final, ¿ok? Pero no les puedo decir que no es aconsejable o que no es posible hacerlo durante el ciclo. Es posible, posible. Yo lo he aconsejado o lo he practicado alguna vez también. Bien. Ok, no voy a
comentar esto porque esto ya está claro. Esto también ya está claro. ¿Por qué sistematizar? Obviamente ya se ha explicado. Y lo más importante de por qué sistematizar es que cada uno de nosotros tiene percepciones distintas de la realidad, como podemos ver aquí, ¿no? Y la idea es que combinemos nuestras diversas percepciones en función de nuestros sesgos cognitivos, nuestras orientaciones profesionales, etcétera, 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 y poder tener una síntesis y poder tener conocimiento que podamos utilizar para mejorar nuestra siguiente experiencia, que es lo más relevante. Y esta también es una visualización del proceso completo de la sistematización, ¿sí? Podemos, de manera rápida lo podemos ver. Primero, lo usual es empezar desde, ¿o podemos ver este? Bueno, no, vamos a ver el siguiente. Es lo mismo. Lo usual es empezar, el punto de partida va a ser, a ver, tener una experiencia, ¿no? Lo que llamamos experiencia, como yo les he comentado antes, tiene que ver con una política, un plan, un programa, un proyecto. Generalmente es un proyecto, ¿sí? Luego vamos a identificar el objeto de sistematización y todos estos pasos los vamos a ver durante el resto del curso, ¿sí? Entonces, generamos un objeto o identificamos un objeto de sistematización. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora? Luego que yo termine, ustedes tienen que abocarse a eso. 5 minutos a cada uno de ustedes para que lo pueda hacer, ¿no? Y básicamente responder a la pregunta, ¿qué experiencia queremos sistematizar? Identificarlo, ¿sí? Definir definición del objetivo, o sea, ¿para qué queremos sistematizar? ¿Qué queremos lograr con la sistematización? Definir el eje es en qué aspecto nos vamos a centrar, cuál va a ser nuestro foco de nuestro proceso de sistematización. Elaborar un plan de sistematización, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos metodológicos, reconstruir el proceso de la sistematización, ver los elementos, la cronología, los hitos, lo que es más importante, más relevante, ¿sí? Ordenar la información, clasificarla, hacer el análisis crítico, elaborar conclusiones y finalmente socializar lo que hemos aprendido. Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Esto dice más o menos lo mismo, con otra visión. Lo que generalmente se suele hacer es ver diversos componentes de este proceso de sistematización. Tenemos la situación inicial, que no es el inicio de la experiencia, es el momento en el cual nosotros estamos planteando la sistematización, ¿no? Y puede ser en cualquier momento del ciclo del proyecto. Yo lo planteo así. O sea, recuerden que lo que yo les comento, yo les comento lo que yo he aprendido desde el punto de vista académico y lo que yo conozco en la práctica. Entonces, a veces yo he tenido ciertas discusiones con profesionales que ven el tema, porque yo tengo una vinculación directa con la práctica. Entonces, lo que yo les comento es sobre experiencias que hemos tenido, experiencias reales en sistematizar, no en lo que está en los libros, ¿no? Sino en lo que hemos visto en la práctica. Entonces, y por eso es importante que, si bien es cierto, yo les planteo generalidades en este caso, es importante que trabajemos con sus casos, ¿sí? Lo que no quiero es darles recetas de cómo se hace, porque cada experiencia va a ser particular en función de cada uno de ustedes, por eso vamos a escucharlos en unos minutos. Bien, entonces, luego sigue el proceso de desarrollo, también se le llama implementación, que es el contexto. La situación actual, ¿sí? Es en dónde estamos con la experiencia, ¿sí? Y tiene diversos enfoques, ¿sí? Otro enfoque es la situación inicial, es el inicio de la experiencia. Si ustedes tienen un proyecto de un par de años, el año cero, ¿no? Es cuando se identifica el problema u oportunidad, se describe el contexto, por qué surge la experiencia, cuál es el problema que se está afrontando, cuál es la oportunidad que se está aprovechando, y ahí se sigue el proceso de implementación, y luego estamos en un momento que puede ser la mitad del ciclo, que puede ser el final del ciclo, ¿no? Esa también otra forma de verlo. Y en este proceso también
lo que queremos es identificar lecciones aprendidas de estos elementos, de estos momentos del proceso de sistematización. Ok. Y hay ciertas preguntas que vamos a ver más adelante. Escuché por ahí. Un segundo para ver si me ha entrado, para darle. Sí, Jorge, yo cada cierto tiempo veo si hay alguna consulta, tengan total libertad para hacer la consulta. Oye, ya estoy por terminar. Ok, entonces seguimos adelante. Yo había levantado la mano, profesor. Sí, sí, Jorge, por eso te Rubén. Sí. Sobre la situación inicial, pero creo que ya la respondió porque significa de que la situación inicial o cero es antes de la intervención del proyecto, ¿verdad? No que haya, sin intervención, correcto. La realidad, antes de que el proyecto intervenga, esa es la situación inicial, ¿verdad? Claro, antes de la implementación. De acuerdo, excelente, gracias. Sí, exacto, exactamente. Jorge, ese Rubén, perdona, es que también vi que Jorge tiene la mano levantada, pensé que era Jorge. Bien, seguimos. Ya para ir terminando esa parte y para pasar al... Un tema que nos consultan más de una vez es la relación entre sistematización, evaluación e investigación. Hay ciertos temas que obviamente es complicado verlo todo en el poco tiempo que tenemos. Yo me voy a expresar, yo me voy a centrar en dos temas. Primero, en qué se centra y quién la realiza. ¿Ok? Ustedes pueden ver lo demás con más calma. Primero, la sistematización se centra en los procesos, en lo que pasó. Y la pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿No? ¿Qué fue mal? ¿Qué fue bien? ¿Cómo reaccionaron los actores? ¿Qué cosa hicieron? ¿En qué contexto lo hicieron? Etcétera. ¿Okay? La evaluación se centra en los resultados. ¿Qué cosa se logró? ¿Ok? Teníamos ciertos impactos que lograr resultados objetivos. ¿Se lograron o no se lograron? ¿Ok? Y a veces la evaluación llega a decir, no sé, ¿por qué? ¿Ok? Pero a veces también, en mi experiencia, que una evaluación llegue a explicarnos el por qué es bastante, ¿cómo les digo esto? Es mucho que un proceso de evaluación en realidad nos llegue a explicar el por qué se logró lo que se logró, por qué no se logró, ¿no? La sistematización sí nos da más luces sobre eso. ¿Okay? Pero sí, obviamente, como les digo, está más en función de los procesos. La investigación se centra en comprobar una hipótesis, ¿no? Lo clásico, tenemos una visión de la realidad y la investigación lo que hace es comprobar si esa visión que tenemos, esa hipótesis, es acertada o no, ¿no? La idea es plantear preguntas de investigación. Esa es la diferencia. ¿Quién realiza la sistematización? Siempre debe de llevarse a cabo por las personas que participaron en el proceso. O sea, uno debe ser parte del proceso, de la experiencia para poder sistematizar. ¿Okay? ¿Se puede trabajar con asesores? Sí. ¿Ok? Pero lo ideal es que seamos parte del proceso. En la evaluación puede ser algo mixto. Lo ideal es también ser parte del proceso, pero un evaluador puede ser también externo. ¿Okay? En mi experiencia, lo que yo sugiero es tener un equipo mixto con una persona que conozca los temas de la evaluación, que haga las preguntas correctas para facilitar el proceso. A nivel de investigación, no es relevante ser protagonista de una experiencia, de un proceso, de un proyecto, ¿sí? O de una realidad, ¿no? Hay formas de investigaciones que involucran al investigador, pero lo que generalmente se suele plantear es que el investigador tome un paso al costado, esté fuera de la experiencia, vea la realidad desde otro nivel. Acabo de escuchar que alguien entró, me parece. Orlando, ¿qué tal? Daniel, Buen día, sí. tienes una consulta. Solo un par de comentarios respecto a esta lámina.
La evaluación y la sistematización son investigaciones también, ¿verdad? Exacto, Claro, porque cuando te se pueden equiparar. claro, sí, sí, porque cuando haces una evaluación, de alguna manera también respondes hipótesis o preguntas, ¿no? Si se logró, digamos, los objetivos, ¿no? ¿Cuánto se logró esos objetivos, ¿no? Y el otro comentario respecto a la evaluación, no solo se centra sobre los resultados, y va a depender en todo caso del tipo de evaluación. Seguramente cuando estamos haciendo evaluación intermedia, evaluación final o evaluación ex post, el foco de atención puede ser los resultados. Pero si hacemos una evaluación de diseño, ya no son los resultados, ¿no? Entonces, solo ese par de comentarios, Orlando. Gracias. ¿Cuál sería te refieres a una evaluación ex ante o una evaluación ex post? A una evaluación ex ante es una evaluación de diseño, sí. Dame un segundo, por favor, creo que mi batería creo que se está acabando, entonces me está parpadeando el... Ya, ahora sí. Sí, Daniel, tú tienes razón, pero lo que yo planteo es que en general la evaluación per se enfoca más no en las acciones, porque eso es monitoreo, pero sí en saber si se logró lo que se había planteado inicialmente. ¿Okay? A nivel de resultados, por un lado, propósito, impacto y objetivo de desarrollo, etc. ¿Okay? Pero sí, hay evaluación ex ante, evaluación ex post. La evaluación ex ante, obviamente, creo que es a lo que te referías, tiene que ver con el tema de que el diseño sea coherente, ¿no? Y para eso tenemos metodología de marco lógico, incluso teoría de cambio, si se quiere, ¿sí? Que tiene que ver con modelos lógicos. Ok, entonces, gracias por el comentario, es muy, muy acertado. Entonces vamos pero bueno, obviamente este no es un curso de evaluación, entonces en el tiempo se nos iría en eso. Ok, bueno, aquí tenemos las similitudes de la sistematización, evaluación e investigación, ¿sí? Todas estas metodologías tienen todos estos enfoques, mejor dicho, tienen una metodología, ¿no? Esto es importante que se reconozca. Hay procesos, pasos concretos que tenemos que seguir, instrumentos que podemos usar en los tres, ¿sí? Implica un trabajo riguroso, sistémico, que obviamente es un método. Ordenamos información. Alguien está levantando la mano. Termino esto y veo quién levantó la mano. Se realiza un análisis e interpretación de la información y la idea es tener que o desarrollar la capacidad para establecer metodologías, cuestionarios, etcétera, para poder rescatar la información que nos interesa. ¿Alguien levantado la mano o no? Verusca, ¿tienes alguna consulta, por favor? Sí, buenos días con todos. Quería saber, Orlando, en el caso, por ejemplo, de las instituciones en el Estado, ¿no? Yo vivo en Perú y no hay pues una cultura de hacer investigación en el Estado sobre los programas, proyectos que se implementan, incluso cuando son exitosos, ¿no? Lo que se hace son sistematizaciones y que muchas veces responden a parámetros vinculados a indicadores para ganar concursos o premios, ¿no? Esto tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, lo que yo quería era un poco saber cuál es tu comentario con respecto a que si hay que priorizar para poder generar conocimiento, ¿cuál sería el camino que tú sugerirías, ¿no? Porque los equipos técnicos podemos hacer esto, o sea, de hecho, mis equipos siempre hemos buscado tener alguna sistematización de lo que hemos hecho y plantearnos el tema de la evaluación, ¿no? Probablemente a un nivel muy básico, pero sí justamente para poder retroalimentarnos, sobre todo cuando han sido prácticas que se han mantenido en el tiempo, ¿no?
pero esto no necesariamente es sostenible, ¿no? O sea, sí creo que es importante que hayan recursos para que venga gente de fuera y que pueda complementar la mirada interna y que nos pueda ayudar también, ¿no? A poder mejorar. Pero quería saber un poco cuál era tu comentario, ¿no? Si hay que elegir cuál sería la ruta, ¿no? Lo ideal sería sistematizar, evaluar, investigar, incluso investigar en el camino, ¿no? Pero si no se tienen todos los recursos, ¿cuál es la fórmula que tú plantearías? Ok, bueno, en principio, gracias, Veruca, por la consulta. Lo que es importante reconocer es que evaluación se tiene que hacer sí o sí. O sea, lo quiera uno o no, porque la evaluación se exige por parte de la entidad que otorga el financiamiento, se piden evaluaciones siempre, ¿no? Evaluación de primer término, a la mitad, al final, de medio término, llámese como se llame, ex ante, como planteaba Daniel, ex post, evaluación de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a haber una suerte de compromiso de hacer evaluaciones de nuestras acciones, ¿sí? Porque la entidad que financia pide eso, ¿ok? Entiendo que a nivel de entidad del Estado es algo que debería de plantearse también constantemente. Ahora, mi pregunta es, o mi comentario es, ¿cómo podemos garantizar que lo que estamos haciendo se pueda mejorar, ¿no? Una de las mejores, de los mejores instrumentos que yo he visto hasta el momento es el tema de plantear un proceso de sistematización, porque la idea es enfocarnos en lo que es más importante para nosotros y en función de eso poder identificar elementos que podemos identificar como lo mejor que se hizo, ¿no? En nuestro ámbito, obviamente, porque también es importante reconocer que la sistematización, lo que hemos obtenido de una sistematización no es generalizable. O sea, no porque funcione en nuestra entidad va a funcionar en otra, ¿no? Pero al menos debemos de entender que funcionó para nosotros, ¿ok? De pronto podemos, eso que hicimos podemos replicarlo. O si no, en lo que nos hemos equivocado, poder mejorar o podemos ver la forma de que eso no se repita, ¿ok? Ahora, el problema con la investigación es que requiere más tiempo, ¿sí? Y lo ideal es que exista este vínculo con la academia, con la universidad. En América Latina eso es incipiente, eso es, pero eso es incipiente. O sea, yo que trabajo aquí en Holanda, es bastante común que alguien que termina la universidad aquí o el college, que es también como universidad, pero un poquito más de menor nivel, pero casi, o sea, en Perú sería universidad también. Lo que se suele hacer es que alguien sale y entra a una pasantía o a un internado y allí hace la investigación. Y esta investigación es utilizada por la entidad para encontrar nuevas formas de generar metodologías nuevas, identificar qué elementos podrían mejorar en la gestión, etc. Depende de la entidad, obviamente, ¿no? Pero eso requiere de acuerdos. En mi experiencia más tiene que ver, en el ámbito latinoamericano, tiene mucho más que ver con el ímpetu que tenga la persona que con el sistema, ¿no? Los sistemas son muy importantes. Entonces, lo que sugiero, lo que podría pensar que sea más relevante para la realidad de América Latina hasta que las cosas cambien, es un proceso de sistematización, ¿sí? Y no sé si eso responde a tu consulta, Veruska. Sí, me da esperanza de que con alianzas con la academia, las universidades y con tantos labs que hay de innovación podamos generar procesos participativos de retroalimentación, ¿no? Pero como tú bien dices, es un proceso y depende del ímpetu de cada liderazgo, ¿no? Pero gracias, sí, respondiste mi pregunta. Gracias, Orlando. No, de nada, no. Pero de hecho tiene que hacerse, porque países que han salido adelante son países que vinculan el ejercicio público y privado con investigación.
no hay de otra, vean Corea, Japón, la misma Europa, los países nórdicos, o sea, la educación es muy importante y la educación está vinculada al, al desarrollo público y privado, al desarrollo del ejercicio público, tanto público como privado. O sea, ¿no? Acá nosotros tenemos una visión distinta de lo que es el desarrollo. En América Latina existe otra, ¿no? Un poco más canibalístico, ¿sí? Pero bueno, es otro tema. Si nos ponemos a discutir sobre eso, se nos va a ir el tiempo. Bien, ok, lo que tienen más en común y menos en común no es tan relevante. ¿Qué deberíamos de preguntarnos? Preguntas iniciales para cada uno de nosotros. ¿Por qué queremos sistematizar? O sea, ¿por qué es relevante para nosotros? ¿Queremos aprender? ¿Estamos cansados de repetir los errores constantemente? ¿No? O sea, o porque alguien nos obliga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque alguien nos obliga. ¿Por qué? Porque queremos generar un documento para encontrar financiamiento. También es válido. ¿Sí? Cuando uno logra procesos de sistematización con documentos y difusión de en lo que uno es experto, uno se convierte en un referente. Y eso es importante porque eso obviamente nos posiciona. ¿Sí? Eso es importante que se reconozca. Ese es un valor de la sistematización. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? ¿Qué proyecto queremos sistematizar? ¿O qué aspectos de ese proyecto, qué componente del proyecto o de esa experiencia nos interesa sistematizar, ¿no? Porque tampoco es que vamos a sistematizar todo un proyecto, ¿no? Entendiendo como los diversos componentes o resultados de un proyecto y también las diferentes dimensiones que tiene el proyecto. La dimensión económica financiera, el tema de los presupuestos, las dimensiones de los participantes, las dimensiones políticas del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos temas, ¿es factible de que los sistematicemos todos, ¿no? O que nos enfoquemos, que nos importan más a nosotros los aspectos ambientales del proyecto, ¿no? O el enfoque de género del proyecto, ¿no? O el tema, la gestión financiera del proyecto. Eso nos interesa, ¿no? Eso, obviamente, cada uno de ustedes tendrá que responder. Luego tenemos que definir el objeto definición del objeto de la sistematización, ¿no? En este caso, deberíamos de, aterrizando un poco más todavía, ¿sí? Nuevamente, ¿qué proyecto vamos a sistematizar? Segundo, ¿qué aspecto nos interesa sistematizar? ¿No? Estoy preguntando nuevamente lo que ya pregunté antes, ¿sí? Hay un periodo que nos interesa sistematizar: el inicio de la experiencia, la implementación o al final, ¿no? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, nos damos cuenta que es importante, desde nuestro punto de vista, para que un proyecto, dependiendo de cada entidad, ¿no? O sea, hay entidades que tienen, por ejemplo, en el ámbito público, lo que yo he visto, hay una tendencia significativa a que hayan problemas al inicio del proyecto, porque obviamente hay que hacer una serie de coordinaciones, hay todo un manejo político de la corrupción, etcétera, ¿no? Y esos temas, hay proyectos que demoran años en hacerse, ¿no? Y eso puede ser relevante. Para una entidad privada, por ejemplo, para una empresa de construcción, la implementa, porque de pronto los aspectos iniciales ya están automatizados, ¿no? Corren más rápido, pero la implementación misma puede ser un tema de que pueden haber demoras, ¿no? O que pueden haber ciertos problemas. Entonces, eso a una entidad X de construcción, por ejemplo, le interesa más la implementación. A una ONG o a una entidad cooperante a nivel internacional le interesa más el final. O sea, si lo que se logró bien, se logró de manera eficiente, etc. Eso obviamente depende de cada entidad. Yo les cuento lo que más o menos he visto en mi experiencia hasta ahora. ¿Qué criterios vamos a utilizar para seleccionar el proyecto que queremos sistematizar? ¿No? Más o menos refraseando también lo que ya les he comentado. Ok.
Por ejemplo, es relevante, o sea, la experiencia o el proyecto genera valor, es importante, es sobresaliente, ¿sí? Es esencial para mi entidad, ¿no? Es esencial para mí, es esencial para nuestros clientes o para la ciudadanía, ¿no? ¿En qué contexto se está realizando? Obviamente ahora, con la experiencia COVID, ha habido mucha investigación y recursos destinados a ese momento en el tiempo, ¿sí? Nos interesa mucho qué pasó en ese momento y va a haber en los próximos años mucha investigación sobre eso, ¿sí? Especialmente en los temas de compras públicas, etc. También es importante porque los procesos se aceleraron. El timer. Ya. Validez tiene que ver con si es posible que estos resultados puedan ser replicados, ¿no? Si la metodología que utilizamos fue una metodología innovadora o original cuando se implementó el proyecto, que sea aplicable, o sea, que podamos aprovechar los resultados que hemos obtenido de esa experiencia, que sea innovativa, que generemos respuestas originales a algún problema en particular. Eso es lo que es innovación, finalmente. Innovación es no generar o inventar la pólvora, ¿no? Innovación es encontrar respuestas distintas a problemas comunes que siempre tenemos, ¿sí? Pero no significa, pues, irnos a Marte o ir a la Luna, ¿no? Innovar básicamente en nuestros ámbitos. Y yo tengo ciertas discusiones graves también con el tema de innovación. Por ejemplo, yo discutía mucho cuando estuve en Perú hace un par de años, en plena pandemia. Yo recuerdo que estaba muy en boga el tema de la innovación, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué se preocupan tanto en innovar si no tenemos agua corriente todo el año? O sea, hay cortes de luz, o si las pistas están rotas, ¿no? O sea, preocupémonos por innovar cuando las cosas básicas estén bien, ¿no? Pero bueno, ese era mi punto de vista y teníamos discusiones, ¿no? Hay gente que le gusta innovar por innovar, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista y no tiene por qué ser aceptado, ¿no? Y sostenibilidad tiene que ver con las tecnologías que se utilizaron, el impacto en el ambiente, etc. Bien. Bien, entonces hasta aquí lo que yo les quería comentar. Paramos esta presentación aquí. Ya la cerré. Bien, entonces, ahora estamos en la segunda etapa de esta presentación. Si ustedes desean, no, vamos a darles espacio para que las personas que estén listas en la siguiente, en los siguientes minutos puedan presentar sus experiencias que quieren sistematizar en 5 minutos máximo. Y eso lo voy a controlar. Lamentablemente les tengo que decir que si se pasan de los 5 minutos, voy a parar su presentación. ¿Ok? Entonces, ¿quién está listo? Patricia, si estás lista, la primera persona que levante la mano, obviamente, es la persona que tiene prioridad. Entonces, si Patricia está lista, lo puede hacer, o si tienes una consulta también. Ok, tienes 5 minutos. Pantalla, no sé si se ve. No, yo no veo la pantalla. Ok, Se acaba de cerrar. ahorita la comparto entonces. Y disculpe. No Ahí te está. preocupes, lo único que ¿Se pasa ve es que ahora? está votando. Sí. Sí, sigue. Sí, se ve. Bien, yo, digamos, estoy trabajando en un proyecto en donde se empezó a trabajar lo que son las políticas de diversidad e inclusión dentro de las empresas. Como este proyecto inició en el 2018, estamos viendo, digamos, qué efecto es el que ha causado directamente. Entonces, cómo y por qué se inició la experiencia fue para medir esos impactos de la asistencia técnica que tiene este proyecto y los grados de sensibilización del personal que recibió la capacitación en las empresas privadas.
quienes se involucraron en la experiencia de manera directa, la coordinadora del eje de género y los propietarios o propietarios de las empresas privadas. De manera indirecta fueron involucrados los colaboradores de mandos gerenciales, mandos medios y mandos operativos. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? El primero fue el proyecto. Desde sus inicios decide que deben tomarse en cuenta aquellos grupos denominados vulnerables, ¿verdad? Que puedan venir a ser beneficiados directa o indirectamente. El segundo hecho es que el proyecto cuenta con una estrategia de género e inclusión en sus 4 componentes que está estructurado en su marco teórico, por lo que debe realizarse esa transversalización de género en las asistencias técnicas que las empresas reciben, porque reciben asistencias técnicas en todo lo que es el ámbito empresarial y en el ámbito financiero. Y como eje transversal es que estamos utilizando, digamos, este enfoque de género e inclusión. Un tercer hecho es que las empresas en su marco de responsabilidad social empresarial desean voluntariamente abordar la diversidad e inclusión en sus procesos de recursos humanos y contar con esas normativas que vengan a fortalecer la cultura organizacional de forma más inclusiva, que prácticamente es algo que está en boga hoy por hoy, digamos, en nuestro país, en Guatemala. La situación actual, el proyecto está a 6 meses de finalizar, inició en 2018 y desea medir el impacto que la asistencia técnica, específicamente en género e inclusión social, ha dado a las empresas aliadas al proyecto. ¿Qué cambios se han producido? A grosso modo, puedo decirlo, que es lo que queremos verificar, que los empresarios desean una política e instrumentos que vengan a fortalecer esa cultura organizacional porque les está dando un posicionamiento de marca, ¿verdad? Está atrayendo prácticamente y conservando el mejor talento diverso, ¿verdad? Que le viene a generar innovación, productividad y rentabilidad a la empresa. Tenemos personal más sensibilizado que está rompiendo estereotipos de género. Eso significa de que aunque la persona ya no trabaje en esa empresa, ya se lleva esa parte de la sensibilización como un efecto multiplicador. Y la generación de espacios seguros libres de discriminación y acoso laboral. Se han incrementado las denuncias en el Ministerio de Trabajo de mi país en cuanto a la discriminación y el acoso laboral. Hay una ley que está en proceso y lo que hace el Ministerio de Trabajo es de que lo refiere a recursos humanos de todas las empresas privadas para que sean ellos los que atiendan. Entonces esta política con sus instrumentos les ha venido a favorecer en gran medida esos espacios que no estaban abordados anteriormente. ¿Qué lecciones y aprendizajes se podrían extraer? Por un lado, la concientización sobre el cambio de paradigma desde la selección y promoción del talento humano diverso, contar con instrumentos y normativas que vengan a fortalecer el entorno empresarial de forma más inclusiva y un ambiente laboral libre de discriminación y estereotipos que genere esos espacios seguros. Eso es lo que yo llevo escrito, Orlando, de acuerdo a las preguntas que planteaste. No sé si voy por ese camino, no he terminado de leer me integré ayer y solo llevo leído un documento hoy por la mañana. Okay. Me parece bien, es un buen inicio, Patricia. Luego hay que, obviamente, darle un poco más de, ¿cómo les digo? Un poco más de detalle a eso, más atención, Okay. más foco. Pero en principio, para empezar está bien. Luego vamos a ver más adelante, cuando definamos primero debemos de definir el objeto de sistematización, que más o menos ya lo tienes listo. Luego es el objetivo, o sea, para qué quieres sistematizar, en qué ámbitos te vas a enfocar, eso lo vamos a ver con calma más adelante. Peggy, ¿quieres también tú presentar? Perfecto. Gracias, Patricia. Buenas tardes, sí, voy a presentar brevemente lo que estuve escribiendo. Ok, entonces, puedes hacerlo verbalmente o también hacer una Sí, presentación. voy a hacerlo verbalmente para no tomar mucho tiempo. En Genial. primer lugar, la experiencia es la que se va, más que una experiencia, es el diseño de la estrategia de transformación educativa de Paraguay 2030, que ahora ya está a 2040, después de toda la experiencia, ¿verdad? Y
La experiencia se inicia por el plan de gobierno, en el plan de gobierno para la construcción de la transformación, es decir, vamos a pasar de la reforma a la transformación educativa y tiene como objetivo esto establecer los delineamientos estratégicos y las líneas de acción en un horizonte ahora de 20 años. ¿Quiénes están involucrados directamente en este diseño? El Ministerio de Educación y Ciencias y los actores, que son una cantidad, que son los consejos departamentales, por ejemplo, dentro de los equipos, especialistas nacionales que se han establecido por ejes relevantes para este trabajo y un consejo del proyecto que está conformada por la sociedad civil, por representantes de las iglesias que existen en el país, representantes de padres, representantes de estudiantes, representantes de docentes, etc. De manera indirecta participan 3 ministerios más: el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y un eje de Presidencia de la República. Que se puede hablar de las etapas de este proyecto, de este plan, que la primera etapa fue la construcción del diagnóstico mediante el diálogo y el consenso, y una vez que estuvo el diagnóstico se lleva a la etapa de consulta, que fue una de las etapas más agradables, digamos, en el sentido de poner a consideración lo que se había desarrollado en el diagnóstico, y nos tocó precisamente todo el periodo de la pandemia. Entonces se tuvo que establecer una inmensa cantidad de formas de trabajo a nivel de las plataformas, los conversatorios y los foros. La siguiente etapa, ya a partir de las consultas y de la validación, digamos, del diagnóstico, fuimos a la etapa de formulación de las políticas. Son 8 políticas las que salieron a partir de las consultas, y se establecieron las primeras metas también de manera participativa. Ya terminó la etapa de retroalimentación de esta etapa de formulación, con una serie de foros regionales y retroalimentación digital, y en este momento se está en la elaboración de hoja de ruta. Entonces, estas son las 5 etapas que tiene este plan nacional, ¿verdad? Estamos a 4 o 5 meses del cierre del plan. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Que con todo el trabajo desarrollado se puede hablar de una amplia participación. Si podemos comparar reforma con transformación, esta es realmente en calidad de participación, es la primera vez que se hace en el país. De esta manera, con estas estrategias y con todo lo que se aprovechó, digamos, en la pandemia. Y bueno, yo lo único que puedo decir ahora, porque todavía hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo, es la importancia y el valor de la participación, que esperemos que a partir de esto, ¿verdad?, se instale efectivamente la participación dentro del país para la construcción, digamos, de todo lo que haga al aspecto curricular, por ejemplo, por región, por zonas, en fin. Esa es una demanda sentida, y creo que es lo más sustancioso de todo lo que se hizo hasta ahora. Bueno, hasta aquí es donde me parece lo que puedo sintetizar, pero para mí y para todos, porque esto yo no puedo sistematizar sin un permiso del ministerio, lo más relevante es precisamente que quede grabado el proceso de construcción del plan. Eso es lo más importante, lo más valioso y lo que se quiere dejar para etapas posteriores. ¿Por qué? Porque en este país no hay políticas de Estado en el ámbito de educación. Se busca que con esto se logre una política y se logre también caucionar, digamos, que lo establecido de aquí a 2040
venga el gobierno que venga, el partido que venga, el color que venga, se pueda mantener para mejorar la educación. Ese es el objetivo y en ese sentido se quiere dejar como un respaldo de todo lo que se hizo hasta este momento. Gracias, Peggy, por el tiempo y por compartir tu experiencia. Me parece esencial, es muy importante porque, primero, es como una metodología para hacer metodología, ¿no? Y segundo, es importante el tema de continuidad e institucionalidad en América Latina. Eso es esencial, ¿no? Las políticas de educación no pueden cambiar en función de los gobiernos, ¿no? Lamentablemente es algo que constantemente sucede en nuestra región y es una de nuestras principales limitaciones. Pero experiencias como estas son relevantes, ¿eh? Y lo importante es construir institucionalidad para que esto sea tomado por cualquier vaivén del gobierno, etcétera. Estas cosas no deberían de cambiar, ¿no? Igual, o sea, la gente debería tener buena educación, buena salud, etcétera, independientemente de que un gobierno sea más de izquierda, más de derecha, más de arriba, más de abajo, ¿no? Porque las dualidades tampoco me gustan mucho. Bien, ¿hay alguna otra? Gracias, Peggy. Creo que... Gracias. ¿Puede seguir Otoniel si estás listo? Estoy listo. Solamente voy a hacer un relato de igual manera porque yo tuve acceso al correo hasta el día de ayer y cabalmente estaba de viaje, entonces no pude más que revisar las preguntas y por supuesto tengo un material realizado así en forma informal, de manera informal. Pero realmente lo que yo voy a hacer es compartir la experiencia de un proceso en el cual yo ya participé de sistematización de experiencias. Obviamente en ese proceso se destacaron las cosas más importantes que ahora yo considero, más lo que estamos aprendiendo en este proceso, hay que tomar en cuenta para una experiencia. Entonces, yo creo que en el marco de lo que la Fundación Fundasistemas, en la cual yo trabajo en Guatemala, su propósito fundamental es desarrollar empresarialidad en grupos campesinos, en áreas, comunidades rurales, que están en un proceso productivo y que los convirtamos en un proceso empresarial. No solo producir y ver después qué se hace con el producto, sino que los llevamos a un marco de, digamos, un proceso de cadena para alcanzar realmente la conexión hasta el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, el enfoque central de nuestra experiencia, y por eso creo yo que en el marco de una práctica de esta naturaleza, al enfocar uno cuál es el punto toral alrededor del cual gira todo, es el cambio de comportamiento en las personas, porque los agricultores campesinos están acostumbrados a producir y a ver quién les logra, o a ver a quién logran venderle su producto sin que sea parte de un proceso con concepto y con intenciones empresariales. Entonces, el tema central es el cambio de comportamiento en las personas y de ahí gira todo lo demás, porque gira aspectos de mejorar la producción, de mejorar la transformación, de mejorar los procesos de comercialización, pero sobre todo el principal cambio de comportamiento es lograr acciones colectivas, porque lo normal es cada quien mira cómo sale con su producto. Entonces, en la experiencia que yo he tenido y que me parece interesante resaltar, hay que tener claramente alrededor de qué gira toda la experiencia y quizá ponerle mayor atención a eso. Luego tenemos reconocer en la iniciativa que ahora yo voy a tomar en cuenta los elementos principales que debo tener bien claros, ¿no? En todo caso, cuando yo desarrollo resultados a alcanzar en un proyecto y todo el proceso de un proyecto lo debo de compartir con los beneficiarios a quienes llevo el proyecto para que no suene como algo fuera de onda, sino que ellos también validan la necesidad de ese proceso. Entonces, cuando ya se hace de esa manera, es más fácil que el proceso de sistematización funcione, porque ya es una experiencia que está basada en algo que todos conocemos hacia dónde vamos. ¿Quiénes se involucran en la experiencia? Desde mi punto de vista, como casi siempre tenemos diversidad de actores que va desde los cooperantes, debe de integrarse 1 o 2 cooperantes que participen porque también fueron parte de la construcción de la propuesta de un proyecto, porque nuestras organizaciones viven de la
del logro de cooperaciones para desarrollar procesos que sean útiles y necesarios para el desarrollo de las personas. Que participen personeros de las organizaciones que impulsan el proyecto, en todo caso, personeros de mi organización, miembros de las directivas de esos grupos de productores que menciono, porque todas estas organizaciones son totalmente formales y legalmente funcionando en el país. Miembros de las organizaciones en sí, o sea, todo el conglomerado de productores, seleccionar a los más idóneos o de alguna manera al azar para poder tener ese nivel también de opiniones en el proceso. Y pues claro, ahí hay que involucrar en algunos casos, nosotros lo hicimos, a otros actores que están en la periferia, no forman parte directa del proyecto, pero intervinieron de alguna manera, por ejemplo, proveedores de servicios financieros, proveedores de servicios, por la naturaleza de nuestro programa y el interés de nuestra fundación, tenemos que involucrarlos. ¿Y cómo se desarrollaron o cómo se deberán de desarrollar los hechos? Pues en nuestra experiencia es que a los que van a participar hay que prepararlos mentalmente a qué van a entrar. No simple venimos a juntarnos y vamos a platicar. Entonces, desarrollar procesos previos de involucramiento. Y en todo caso, cuando se está realizando la experiencia, también es conveniente hacer visitas domiciliarias. Nosotros usamos en esa experiencia usamos unos instrumentos para captar también la información en el punto, en el lugar donde ellos tienen su producción y donde ellos viven. Y también los talleres, ese es vital, ¿no? En donde se conduce el proceso de hacerles aflorar la información mediante un proceso adecuado de estimular la participación. Entonces, los cambios que nosotros creemos que debemos de lograr, en todo caso, es el mejoramiento de esos grupos y de esas personas desde un punto de vista social y económico. No podemos desarrollar mejoramiento económico sin que haya una integración social de las personas, porque estamos propiciando que una comunidad no sean actores productores aislados, sino que integrados a una organización que maneje toda la comunidad. Yo creo que tengo que cortar. Si puedes terminar en los siguientes 10 segundos, por favor. Bueno, una conclusión final es que ningún proyecto debe de planificarse sin el involucramiento de las personas que van a hacer. He aprendido en el PM4R el tema de la consulta a los involucrados para poder diseñar un proyecto adecuado a la realidad que ellos viven. Ahí estaría terminando y muchas gracias. Gracias a ti, Otoniel, por compartir tu experiencia, es muy relevante. Y sí, una de las primeras, yo me quedo con lo último que has comentado. En cualquier proceso de desarrollo, lo importante es involucrar a los demás actores, a nivel tanto público como privado. ¿Sí? A nivel privado es más claro en función de lo que es valor, ¿no? Generación de valor. Pero a nivel público también, o sea, la generación de valores no se entiende a nivel de ciudadanía, pero generar ciudadanía es un valor importante para un país. Bien, quedamos en espera de la siguiente persona. Les estoy enviando una lista con los alumnos que son parte del curso. A Otoniel no lo pude parar porque me pareció muy interesante, pero en realidad ese espacio era o es en realidad para los alumnos del curso. Entonces, Otoniel todavía no es un alumno, pero como tu intervención ha sido tan interesante que no la pude parar. Es que yo meto el pie para que me dejen entrar. Sí, pues. No, pero está bien, está bien. Pero estos son los alumnos aquí que están listos para seguir con el curso. Si alguien más tiene interés en hacer su presentación, por favor, con toda libertad, que lo haga de una vez. Es importante al menos tener oportunidad de escuchar cuál es la experiencia que quieren sistematizar para tener una idea de cómo ustedes se van aproximando al tema, ¿no? A ver, ¿hay alguien más que quiere hacer una presentación? Como siempre, yo espero 10 segundos. O también pueden hacer una consulta o un tema o algo que no esté claro. Es importante. Jorge ha levantado la mano. Puedes hacer la consulta en el momento que desees. Bien, Orlando,
Perdona, quizás no veo si puedo estar en el grupo. Yo recién me inscribí ahora en la mañana, ¿no? Ya enviaré ya regularizaré mi inscripción. No, a mí en realidad, yo soy profesor, entonces lo que a mí me importa es que participen. Ya. Yo los apoyo, los Sí. ayudo desde ya, ¿no? El tema Bien. administrativo lo ven con sinergias. Ya, te quería comentar en 3 espacios realmente la esencia de por qué estoy interesado en el curso, ¿no? Ok. El primero es que hace unos años se me pidió hacer una sistematización de una experiencia. Entonces les pedí, bueno, tiempo para hacerlo y facilidades para hacerlo, ¿no? Y que me liberaran un poco de algunas actividades para hacer esa sistematización. Y bueno, se me dijeron de que no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía otras actividades que hacerlo. Entonces, ya, no se hizo. Esa es la primera experiencia. La segunda, bueno, antes que nada, sí, la sistematización se hizo y se pagó consultores externos que lógicamente hicieron un interesante trabajo, pero en esencia no estaba algunos elementos que hubieran sido muy importantes, ¿no? Como el que fue partícipe de la experiencia, ¿no? Ya. En el segundo, y o sea, es disponer de tiempo, la entidad debe de disponer de tiempo y justamente hacer un trabajo en equipo, que lo ha mencionado en algún momento. El segundo es de que hace unas semanas se me pidió hacer una conferencia, ¿no? De parte del Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces, y el tema fue metodologías participativas. Y en el transcurso de esa experiencia de hacer la disertación, la conferencia, me di cuenta de cosas importantes que uno hace en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Y en esa experiencia, lógicamente le plasmaron la conferencia, pero finalmente me doy cuenta de que lo que he expuesto es lo que ya está escrito. O sea, llegas a la conclusión de que muchas de las experiencias que uno tiene desarrolla está escrito ya antes que uno lo haya hecho, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo saber que la sistematización sea algo diferente, novedoso, interesante, ¿no? Y entonces, y aquí viene la tercera, es de que me interesa justamente en eso, cómo hacer una sistematización motivadora, cómo rescatar del fondo lo más interesante que pueda ser compartido, ¿no? Entonces, en esa suerte es que estoy participando. Muchas gracias, Orlando. No, a ti, Jorge. Mira, trato de responderte en función de lo que me estás preguntando, de lo que planteas. En realidad, cada proceso de sistematización es tan interesante como la experiencia que se sistematiza, ¿sí? Yo entiendo que en las entidades en las que trabajamos hay limitaciones, obviamente, ¿sí? Lamentablemente, las realidades van a ser distintas. En realidades como las latinoamericanas, estamos siempre con temas de limitaciones, a pesar de lo bien que, entre comillas, la economía ha estado yendo en los últimos 10 años en la región, 10, 15 años, 20 años en la región, todavía seguimos con limitaciones. Y ustedes tienen una idea de qué tantos recursos hay aquí para esos temas, ¿no? En realidad la distancia es abismal, ¿no? Para los temas de seguridad, para los temas de investigación, apoyo, capacitaciones en diversas entidades públicas como privadas, bonus, etcétera, es abismal, o sea, no se puede comparar, ¿no? Ahora, eso es un lado. Y ahora, comprendiendo esas limitaciones, lamentablemente, la mejor forma de poder plantear un proceso de sistematización para una entidad en nuestra realidad latinoamericana, mi sugerencia es que siempre se tome en cuenta la generación de valor para la organización. O sea, ¿qué cosa gana la organización en función de la sistematización? Uno de los temas más importantes que una entidad puede ganar con un proceso de sistematización es el de convertirse en referente, ¿sí? Si una entidad pública o una entidad privada sistematiza, se convierte en la entidad que sabe más del tema, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque eso obviamente depende de la calidad de la sistematización, ¿no? Ahora,
Lo que yo he visto es que tiene mucho que ver con lo que estamos sistematizando y qué ámbitos vamos a sistematizar, y hay que ver también cuáles son las tendencias. Por ejemplo, para una ONG, en los últimos, hasta ahora, ¿no? Los aspectos ambientales son importantes, ¿no? Aspectos de sostenibilidad, hay financiamiento a nivel internacional para eso, recuerden el tema del cambio climático, etcétera. Yo lo vincularía más con degradación ambiental, ¿no? Pero bueno, el cambio climático es la umbrella, ¿no? Si se vincula con esos temas, hay que estar pensando en cuáles son los temas que son más relevantes o que son más visibles, ¿no? Que tienen más publicidad, por así decirlo, ¿sí? Y finalmente, también tiene que ver con cómo llegamos a los públicos. Y eso es un tema que vamos a ver también, que es una de las guías finales, en cómo socializamos la información, ¿no? Porque de nada sirve tener una sistematización excelente, muy bien hecha, con consultores, etcétera, si no llegamos bien al público, ¿no? O sea, cada público va a tener niveles distintos de comunicación, ¿no? ¿Cómo llegamos a los públicos? Si vamos a tratar de, bueno, no les explico los ejemplos puntuales, pero básicamente es entender que la comunicación siempre depende del nivel del público al cual queremos acceder, ¿no? Obviamente no podemos plantear una página web para todo el mundo, ¿no? En algunos momentos material audiovisual ayuda, folletos, radio, minidramas, etcétera, dependiendo de cada una de las realidades. Entonces espero haber respondido un poco tu pregunta, pero eso, los temas los vamos a ver poco a poco. Antes de pasar con Daniel, que también levantó la mano, pasamos con Ivette, que había levantado la mano también, luego con Brenda, siguiendo el orden aquí. Sí, gracias. Bueno, pues comentar nada más que he iniciado este curso con muchas expectativas, ya que mi experiencia pues está un poco limitada desde la academia. Sin embargo, estoy trabajando dentro de una fundación que vela mucho por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, pero estoy desde la parte administrativa. Entonces, tengo un poco limitado el acceso de alguna manera al desarrollo de toda la gestión, de una visión más completa, diría, porque, pues, como lo comento, estoy desde el ámbito más de ejecución presupuestaria, cumplimiento cronológico de la inversión y de toda la fase de cumplir con lo de soporte, ¿verdad? En relación a las inversiones. Sin embargo, como decía, recientemente he egresado de estudiar una maestría en desarrollo local y pues es una temática que me apasiona mucho y me parece muy valiosa para fortalecer esa parte que estoy cursando. Pues, y viene ahí el dilema y la consulta. Yo he elaborado en el proceso académico un plan de desarrollo y también un proyecto que es parte del proceso educativo y quería saber si podría yo basarme en eso o pues busco la manera dentro de mi institución alguna alternativa de que me permitan accesar a la información y abordarlo desde esa parte, ya que, pues, como comento, tengo esa parte de la academia que en el plan de desarrollo que se elaboró, pues se evaluó en la cuestión de las dimensiones sociales, el estudio que se realizó en el proceso de gestión de una alcaldía municipal. Está basado en un municipio, pero tengo ciertas reservas en cuanto a la implementación del aporte que se hizo, ¿verdad? Entonces, no sé qué me pueda recomendar. Eso era mi participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivette. Y es bueno que me preguntes la pregunta que has hecho, porque nos ayuda mucho también a dilucidar algo similar para los demás participantes. La información, la experiencia que ustedes quieran implementar o quieran trabajar en este proceso que tenemos, mi sugerencia es, trabajen con la experiencia a la cual ustedes tengan más acceso, ¿sí? Porque si van a tener que hacer coordinaciones para acceder a información, primero que en principio no es algo que ustedes mismos han hecho o tienen relación directa. Entonces eso les va
es como un filtro más que tienen que pasar, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, Ivette, trabaja con la experiencia que tú misma has desarrollado, con la que tú misma tienes acceso con ese plan de desarrollo local que tú has planteado inicialmente. Entonces, De acuerdo. eso es lo ideal para mí. Bien, gracias, Ivette. Seguimos con Gracias. Brenda, por favor. Brenda, te esperamos 5 segundos. Sí, muchas gracias por la palabra. Saludos a todas, a todos. Y bueno, yo también contando un poco acerca del interés de estar en este proceso, y es porque justo coincido con Jorge cuando menciona que se han hecho procesos de sistematización en la organización, pero se han pagado. Entonces, muchas veces no se recoge la esencia del proceso, como nosotras que estamos ahí directamente viviendo la experiencia, y pues es nuestro interés ser referentes, como bien lo mencionabas tú, Orlando, para Guatemala y el mundo, por lo que vivimos acá en las diferentes acciones, situaciones que nosotras realizamos acá. Y lo que más se realiza pues son acciones políticas. Somos una organización de sociedad civil de mujeres defensoras de derechos humanos y derechos laborales, y nos interesa tener los procesos sistematizados desde nuestra propia experiencia, para no tener que estar recurriendo a otras personas que profesionalmente lo hacen muy bien, pero no recogen la esencia como nosotras estamos viviendo directamente los procesos, ¿verdad? Entonces, mi expectativa es esa, obtener una buena técnica para el proceso de sistematización. Me interesa bastante trabajar de manera grupal, porque en colectivo y con las experiencias de los diferentes territorios me parece que es más rica el documento, pues se fortalece mejor. Entonces, en eso, pues eso es lo que quiero comentar, y pues muy atenta para poder recibir las herramientas y ponerla en marcha dentro de la organización. Muchas gracias. Ok, perfecto, Brenda, gracias a ti. Entonces, lo que voy a hacer es, justo me das pie, en una siguiente comunicación, si me da el tiempo, podrá ser mañana, o si no, ya más tarde el lunes, les voy a enviar en una siguiente comunicación los nombres y los correos de los demás participantes, con la ciudad en la cual están, país, ciudad, ¿no? Ahí ustedes pueden de pronto coordinar para ver si son de la misma ciudad o país, o ven temas que les interesan mutuamente, se pueden comunicar. Bien. Daniel, ¿tu consulta, duda, comentario? Sí, muchas gracias, Orlando, y bueno, buenas tardes a todos y todas. En mi caso todavía estoy tratando de hilvanar las ideas para focalizar digamos, el tema a sistematizar. Les voy a presentar mi pantalla para presentarles algunas o compartirles algunas ideas. Tengo algún dilema que creo que algunos de ustedes ya han compartido. En el caso mío, quiero sistematizar una iniciativa social que es una empresa, la forma como se ha creado y cómo viene implementándose la empresa. Es una empresa ubicada en Perú, su nombre es Gestiona y Aprende SAC, es una empresa privada, pero no se comporta como tal, y ahí seguramente en el transcurso de las siguientes presentaciones les voy a comentar por qué no se comporta como una empresa privada. Entre uno de los elementos, no pretende maximizar utilidades, sino pretende maximizar el impacto, digamos, en los proyectos que apoya, que asesora, porque damos un conjunto de servicios para justo la política pública. Sobre la primera pregunta, ¿cómo y por qué se inicia la experiencia? Comentarle algunos hitos. Nosotros decimos siempre que Gestiona y Aprende nace de la cooperación internacional, en específico de 2 proyectos implementados en Perú y financiados por, digamos, USAID, ¿no? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El primero de ellos se llamó Aprendes, Aprendizaje y Descentralización, ubicado principalmente en la parte de la selva del Perú, en regiones donde estaba trabajándose el cultivo alternativo de la hoja de coca. Entonces este proyecto apoyaba en el tema educativo, fue implementado por la Academia para el Desarrollo Educativo y fue implementado entre el 2003 al 2009.
cuando el proyecto estuvo terminando, el equipo que trabajaba en esta iniciativa, sabiendo de que el Perú ya no era elegible para recibir cooperación internacional, decidimos organizarnos y fundar esta empresa. Se llamó Gestiona y Aprende y fue constituida en octubre del 2008. ¿Ya? Apenas terminó Aprendes, apareció el otro programa, financiados también por USAID, y su nombre era un proyecto SUMA, que apoyaba principalmente a la reforma en la calidad de educación básica en el Perú. Este proyecto fue ejecutado por Family Health International, una ONG americana también, y la duración del proyecto fue del 2009 al 2014. Entonces, Gestiona y Aprende estaba latente, no se había implementado todavía durante esos años, y cuando termina SUMA es el que inicia sus operaciones, digamos, oficiales, más regulares, ¿ya? Este es el marco. La siguiente pregunta, ¿quién se involucra en la experiencia? Ya le comentaba de manera directa, de alguna manera el equipo que forma Gestiona y Aprende nace de estas dos iniciativas, tanto del proyecto Aprendes como del proyecto SUMA. De alguna manera las instituciones en forma indirecta que participaron fueron la Academia para el Desarrollo Educativo, porque en algún momento nos reunimos con la Academia, que era uno de los operadores del proyecto de USAID, nos comentaron por qué no hacemos una institución, ¿no? Family Health, que fue la otra institución que operó el siguiente programa, también participó en la constitución, vale decir, nos animó, ¿ya? Otras personas que intervinieron, un par de colombianos muy queridos en nuestro país, Jaime Niño, bueno, él ya falleció, fue un político, digamos, en Colombia, profesor, sociólogo, académico también, y por otro lado, digamos, Oscar Mogollón, que fue creo que el creador de Escuela Nueva, que es uno de los enfoques pedagógicos que se trabajó en el Perú, ¿no? Actualmente, bueno, esta es una foto del 2019, actualmente somos 40 personas en el equipo ya en planilla y trabajamos con aproximadamente 200 consultores, ¿no? Nuestro equipo de planta es, digamos, más o menos 40. El organigrama es esta, hay una gerencia general, hay una gerencia general adjunta y 6 líneas o gerencias de línea que operan nuestros procesos, ¿no? Misionales. Tenemos 3 áreas que operan nuestros procesos estratégicos y 4 áreas más que operan nuestros procesos de apoyo, ¿ya? Esos son los actores que participan. ¿Cómo se desarrolló los hechos? Hasta el momento podemos reconocer, digamos, 2 fases en el desarrollo, en la evolución de esta empresa, de esta iniciativa social. La primera de ellas es identificar, nosotros veníamos de las ONGs y entrábamos a gestionar una empresa privada, y una empresa privada tiene sus mecanismos, es jugar con las reglas de mercado, ¿no? Oferta y demanda, presta de servicios y etc. Entonces la primera etapa fue muy dura, muy complicada, hasta identificar nuestros nichos de mercado, qué tipo de servicios, construir los mismos servicios que íbamos a prestar, ¿no? A qué clientes íbamos a ingresar. La segunda fase es como institucionalizar, y en ese tema, que es el momento en que nos encontramos, ¿no? Hemos generado un conjunto de normas, políticas, procedimientos, hemos capacitado el equipo, hemos logrado un capital financiero que nos permita operar con mucha flexibilidad y ser autónomos y no depender de ninguna otra institución o donación durante la existencia de esta institución. Y la tercera fase, que es en la que entramos y por el cual me motiva, digamos, trabajar el tema de la sistematización, es ver la expansión de Gestiona o de esta iniciativa social, ¿no? Queremos sistematizar nuestra experiencia y eso difundirlo en la academia, porque el equipo que trabajamos en Gestiona, que vienen de las áreas sociales, de administración, economía, ingeniería industrial, no conocen que es una empresa social. Entonces, nuestro interés es llevar ese conocimiento a la academia también, ¿no? Y desde luego crear otras empresas con esta misma filosofía, no maximizar las utilidades, no generar plusvalía, sino generar una plataforma con mucha autonomía y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, si quieres los hitos más importantes de este proceso, entre el 2008 y el 2018 ha sido nuestra fase 1, la fase 2 es del 2019 al 2023, el próximo año cerramos esa fase,
y a partir de 2024 pensamos en la expansión no solo de nuevas empresas, sino también expandir la cultura de empresas sociales en el país, y eso implica incluso generar normas que apoyan el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? En el Perú existen normas para las empresas privadas y existen normas para las ONGs, pero no existen normas para las iniciativas como Gestiona y Aprende, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué cambios hemos producido? Creo que la importancia, el cambio más importante es haber generado o germinado, porque digamos la cultura de empresa social aún no está completada. Creo que hay que seguir innovando constantemente en ese tema, pero algo que nos caracteriza, uno es el objeto social. Prestamos un conjunto de servicios y hemos encontrado un nicho importante en la política pública. Entonces, todos los servicios que nosotros damos es al Estado y tratando de apoyar que esa cadena de valor público que tienen las políticas funcionen mejor. Ponemos ahí nuestro granito de arena. Ese es un punto, ¿no? Dos, y lo mantenemos así, como mejorar las apuestas. Tenemos algunas apuestas como el tema de equidad de género, el tema de educación, calidad en el sistema educativo, ¿no? Y nos dan un servicio y muchas veces los TDR son un poco descriptivos, son insuficientes. Nosotros decimos, oye, no basta cumplir el TDR, sino hacer que este servicio logre impactar realmente en esa cadena de valor público, ¿no? El tema de financiamiento, a estas alturas ya les he comentado que tenemos un capital que nos permite funcionar con toda, digamos, fluidez. Es más, durante la pandemia no hemos tenido muchas dificultades. Hemos usado ese capital de trabajo para pagar a nuestro equipo, pese a que no estaban trabajando, ¿no? Y realmente hemos sabido sobrellevar, digamos, la época de la pandemia, ¿no? Usar las ganancias para crecer. Los accionistas no se distribuyen las utilidades son guardadas para momentos críticos. Nosotros en el año tenemos ciclos de alto trabajo y ciclos de baja demanda. Los ciclos de baja demanda son enero, febrero, marzo, que es cuando el Estado está recién formulando o ajustando de alguna manera sus instrumentos de gestión para luego sacar las convocatorias, las licitaciones, ¿no? Entonces, en esos primeros meses del año, hasta incluso los 6 primeros meses del año, no suelen haber servicios, pero tenemos que pagar a nuestro equipo. Entonces, todos los excedentes que cada año producimos, guardamos para cubrir y mantener al equipo, digamos, durante ese periodo. Luego, el último semestre del año viene una carga laboral inmensa, y claro, digamos, ahí es otro tema, ¿no? 5, buenas condiciones laborales y salariales. En esto también hemos avanzado bastante. Cuando iniciamos no sabíamos manejar una planilla, a veces nos pagábamos, a veces no se pagaba, había más trabajo voluntario. En estos momentos el 100% del equipo de planta está en planilla, reconociendo todos sus, digamos, sus derechos laborales, y estamos pasando a otra etapa de mejorar esas condiciones. Si la ley peruana estipula 5 beneficios, nosotros queremos superar esos beneficios al equipo que trabaja. Sí, supongo que ya pasé el tiempo. Te has pasado 2 veces, te dejé porque está muy interesante, pero lamentablemente tengo que pararte. De acuerdo. Agradezco mucho que compartas tu información, la confianza que tienes de poder compartir esa experiencia que me parece muy, muy importante. Es interesante porque los estudios que tengo sobre de doctorado en lo que es gestión de proyectos, hay un tema que es interesante, que es el tema de el proyecto como organización temporal. Pero la experiencia de ustedes es un poco más al revés, me parece una organización como proyecto, ¿no? Entonces, y ese es el énfasis, me parece, que está vinculado a la sistematización, y así lo deberíamos de ver. Ahora, me parece que sí se puede plantear un proceso de sistematización para generar aprendizajes de la experiencia que tienes con Gestiona y Aprende, viéndolo como un proceso, como una especie de proyecto, ¿sí? Ahora, lo que es importante es que tú y tu entidad finalmente decidan cuáles van a ser los elementos en los cuales se van a enfocar, ¿no? Puede ser has mencionado muchos, ¿no? La gestión financiera, la generación de propuestas, la adecuación a los ciclos del Estado. Mi sugerencia es no estar muy ajustados con los ciclos de
de presupuesto del Estado, porque son bastante variables, cada vez que hay una crisis, la cosa cambia, ¿no? Pueden haber otras fuentes externas otras fuentes de financiamiento, que también puede ser interesante explorarlo, pero bueno, eso depende obviamente de qué decidan ustedes. Bien, no podría seguir comentando, pero mejor lo dejamos ahí porque el tiempo ya se nos ha ido prácticamente y ya debería de haber terminado. Quiero dar espacio, si es posible, para una persona más que quiera participar, y mientras la persona se decide participar, lo que quiero hacer, denme un segundo porque quiero presentarles el aula virtual, porque eso es relevante para el tema de la certificación. Denme un segundo, a ver si lo encuentro. Aquí está. ¿No? Este es el aula virtual del curso, y la idea es que ustedes tienen un ingreso, tienen un usuario y clave. Generalmente para la mayoría de nosotros o de ustedes es el nombre, es el correo electrónico con el que se inscribieron en el curso, usuario y clave. Lo ponen, copian y pegan y con eso entran. ¿Okay? Y ustedes tienen acceso a los módulos, ya tienen el módulo listo, el módulo 1 listo. Aquí tienen una videoconferencia del tema, ¿no? Le dan clic y la pueden visualizar. Tienen un foro 1 que no es calificado, pero que sí nos sirve para identificar su experiencia, que es lo que ustedes están haciendo aquí, ¿no? Sugiero que lo hagan, lo único que tienen que hacer es darle clic, se despliega la opción y ustedes pueden responder a la pregunta y pueden ver también la participación de otros alumnos en otros momentos. Pero eso, recuerden que no es calificado y básicamente es un espacio para compartir lo que estamos haciendo, pero no es calificado per se. Luego, lo que sí es calificado es el examen, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un examen que dar para cada módulo. En este caso, lo único que tienen que hacer es darle clic a la pestaña del examen. Entonces, ya estuvo abierto desde el 25 de mayo y se va a cerrar el 11 de julio. Entonces, les sugiero que lo hagan tan pronto puedan. Obviamente, primero hay que leer el material para poder acceder con mayor confianza al examen. El examen no es una limitación, o sea, no es una traba en el curso, es un instrumento de aprendizaje, ¿no? Eso se van a dar cuenta cuando vean el examen. Y también recordemos que el examen se puede dar 2 veces, ¿sí? Y lo que cuenta es la calificación más alta. Entonces, mi sugerencia es el primer examen, el primer intento, véanlo como un ensayo. Pueden fijarse en las preguntas que no pudieron responder o que no les dio el tiempo para hacerlo. Y en el segundo intento, tratar de absolver o responder esas preguntas con mayor detalle, ¿no? Básicamente tenemos diversas preguntas, asociaciones, selecciones. Eso obviamente ya lo verán ustedes con más calma más adelante. Bien, entonces, eso es lo que yo les quería comentar sobre el aula virtual. Para acceder a los materiales, lo único que tenemos que hacer es, en el módulo 0, ustedes le dan clic a los materiales y acceden, ¿no? Ha habido algunos cambios en seguridad en Google Drive, y lo que ustedes tienen que hacer, y eso es importante también, piden acceso. Ustedes piden acceso, yo les doy acceso como lectores y ustedes pueden ver el material. Ahí está todo, ¿no? Ahí están las lecturas que tienen que revisar. A ver, déjenme que lo vea. Aquí está. Tienen acceso a presentaciones, lecturas, y si hay algo que falta, yo lo voy a ir subiendo poco a poco, ¿no? Tienen ahí las lecturas del curso, que básicamente es material básico para el tema de la sistematización. Bueno, le dan clic y pueden bajar las lecturas, etc. No hay... Está demorando porque tengo varias cosas abiertas, ¿no? Pero aquí tienen las lecturas para cada uno de los módulos, para el módulo 4, 2 y... Acá está. Esto no necesito. Regresamos. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Si tienen alguna consulta o duda, también lo pueden hacer vía el aula virtual. Ya les he enviado un link con un chat que tenemos de Sinergias, que es básicamente para cualquier persona vinculada a Sinergias. Ahí pueden plantear preguntas, dudas, y no solo yo puedo responder, sino también sus demás compañeros, ¿no? Están en absoluta libertad para ser parte de ese grupo.
y ustedes encontrarán la mejor forma de comunicarse nuevamente. Si alguien más quiere hacer una presentación, tienen la oportunidad, sería la última persona. Si no, lo único que me queda es decirles hasta luego. Espero 5 segundos. En mi caso, que procede para regularizar mi participación, lo único que me parece, Otoniel, que Sinergia ya les ha enviado información con cuál es el procedimiento a seguir. Lo único que tienen que hacer es revisar sus correos y ver, ¿no? Si por OVE a veces pasa que la información se les va al spam o se queda en promociones, o a veces pasa algo raro. A mí me ha pasado más de una vez. Problema con los servidores, no sé. Envíenle un correo a sinergias@sinergias.org, ¿sí? Ahí ellos les van a sinergias.org. Ellos les van a dar una respuesta si por algún motivo. Ahora, recuerden que nosotros estamos en Holanda, entonces tenemos 7 horas de diferencia. Si ustedes envían su correo a las 4 o 5 de la tarde de ustedes, aquí ya es madrugada. Entonces, a veces no le van a responder, ¿no? A veces me mandan a mí, a veces yo tengo el celular con el WhatsApp, y a veces no lo tengo, yo les respondo, pero tengan en cuenta que a veces cuando veo un mensaje a la 1 de la mañana, no va a ser no va a ser para mí tan fácil responderles, ¿sí? En todo caso, tomen en consideración eso, ¿no? Si lo envían muy tarde, es posible que se les responda mañana, en la mañana de aquí, ¿no? Que para ustedes es madrugada. Bien, eso era lo que yo les quería comentar. Si tienen alguna consulta o duda, tenemos unos segundos, o si no, damos ya por terminada la sesión de hoy. ¿Ok? Para los alumnos del curso y los que regularicen su situación con Sinergias para que sean parte del curso y accedan a la certificación, nos estamos viendo la próxima semana para seguir avanzando con los demás temas que nos convocan, ¿no? El segundo tema ya tiene que ver con los instrumentos de sistematización, los primeros instrumentos para ir acotando mejor cuál es el objeto de sistematización y cuál es el motivo de la sistematización, y lo que es esencial es el eje de sistematización, que es el foco de la sistematización. Luego vemos los temas metodológicos, etcétera, ¿no? Pero paso a paso. ¿Sí? Bien, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente semana a la misma hora. ¿Okay? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Chao, De chao. igual manera. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Parar la grabación. Un segundo. ¿Cómo parar la grabación?